Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de algunas de las causas de la ansiedad. Mi nombre es Ángel Arturo y bienvenidos a un nuevo video. Para entender las causas de la ansiedad hay que verlas desde un punto de vista y hay tres teorías principales que explican las causas de la ansiedad. La primera que vamos a ver es la teoría cognitiva, la siguiente es la teoría conductual y la última es la teoría biológica. La teoría cognitiva explica que nuestra conducta y nuestras emociones, como el miedo y el conjunto de síntomas que componen a la ansiedad, pueden tener su origen en nuestra forma de pensar, que lo que pensamos causa lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, si queremos cambiar cómo nos sentimos, si queremos aliviar la ansiedad, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, si mi pareja salió y se tarda en regresar, yo puedo pensar muchas cosas, que tal vez se fue con otra persona o tal vez se le pasó algo y me empiezo a preocupar y resulta que llegó tarde por el tráfico, ¿no? Y no se le acabó la batería y no me podía contestar. Entonces, depende de cómo interpretamos o qué pensamos acerca de algo, es lo que nos hace sentir una emoción específica. En cambio, si yo hubiera pensado en vez de esas cosas que ella tal vez estaba en el tráfico y por eso no me pudo contestar, tal vez yo me habría relajado más. ¿Sí? Entonces, cómo pienso altera mi forma de sentirme. ¿Vale? Entonces, esto se puede hacer en terapia igual y es un proceso muy transformativo. Este modelo lo explica con una imagen cómo es que el pensamiento altera la forma en que nos sentimos y cómo esto altera nuestra forma de actuar, y esto a su vez influye en nuestro pensamiento. En realidad las tres se pueden influir una a la otra de forma directa, sin tener que pasar antes por el otro. Todas se pueden influir entre sí, pero en general este modelo explica cómo es que el pensamiento influye en los otros dos factores en general. La siguiente teoría es la teoría conductual. En esta se afirma que la causa del miedo es que lo evitamos las cosas que nos asustan y por eso el miedo se mantiene. Esto se basa en el principio de que cuando nosotros nos exponemos a las cosas que nos asustan, el miedo se reduce y se puede eliminar a veces hasta el 100%, depende del origen del miedo. Por ejemplo, yo le tenía miedo a los perros cuando era niño, precisamente porque una perrita me persiguió y me quiso morder. Entonces yo tuve miedo mucho tiempo, algunos años cuando fui niño. Sin embargo, lo que hizo que se me quitara el miedo fue convivir con una perrita otra vez, una perrita bebé. Eso me facilitó el contacto con los perros y darme cuenta que no todos son peligrosos. Entonces esa exposición, ese estar en contacto con el objeto temido va reduciendo la ansiedad poco a poco. Está dentro de la teoría conductual precisamente porque se basa en el condicionamiento clásico, que tiene que ver con que nosotros asociamos una sensación agradable o desagradable con un estímulo particular, aprendemos a hacer esa asociación y que en mi caso fue asociar miedo y peligro con un perro, pero cuando yo me expongo a ese mismo estímulo muchas veces y no sucede esa asociación más, ya no me produce miedo porque ya no me está queriendo morder, esa asociación se va perdiendo y ya el miedo se pierde cuando yo me expongo una y otra vez a ese estímulo y me doy cuenta que no es peligroso. La última teoría que vamos a ver hoy es la teoría biológica, es decir, la que dice que las bases de la ansiedad están en la forma en la que nuestro cuerpo está compuesto y formado. En el caso particular del cerebro, se entiende que si hay demasiados o pocos neurotransmisores que están fluyendo en nuestro cerebro, va a haber un desequilibrio en el estado anímico o emocional. Y esta es la causa de la ansiedad, que hay demasiada o poca cantidad de neurotransmisores específicos en nuestro cerebro. Si este es el caso, la mejor forma de trabajar con la ansiedad es con un medicamento, con alimentación y con ejercicio, y en general alterar los químicos del cuerpo y del cerebro. En general, la ansiedad es un resultado de una interacción de estos tres factores: la forma en que pensamos, el hecho de que podemos evitar o enfrentar lo que nos asusta, y cómo funciona nuestro cerebro.
Sin embargo, hay investigadores como David Burns que dicen que la gran mayoría de los casos se pueden regular manejando los primeros dos, nuestra forma de pensar y exponernos a lo que nos asusta, precisamente porque no todos los casos tienen causas en el cuerpo, no todos los casos son heredados de ansiedad, muchos tienen que ver con la experiencia de vida y los hábitos mentales y conductuales que hemos adquirido durante la vida. Entonces, precisamente, si esto es cierto, la manera principal de acabar con la ansiedad es cambiando nuestra forma de pensar, enfrentando lo que nos asusta, y en terapia, particularmente cognitivo-conductual, podemos hacer un plan específico para trabajar con esos pensamientos y esas conductas para ir superando esos miedos y reducir la ansiedad, precisamente. Sin embargo, hay ocasiones en las que puede ser necesario tomar un medicamento porque puede haber un momento de crisis tal vez en la que la ansiedad sea demasiado alta en intensidad para regular con otros métodos, es demasiada, entonces un medicamento puede ayudar a reducir su intensidad para que sea más fácil trabajar en terapia psicológica, ¿vale? Sin embargo, a menos de que la causa sea puramente biológica y que sea necesario tomar medicamentos toda la vida para controlarla, en general se puede reducir y en muchas ocasiones eliminar al 100% distintos cuadros de ansiedad con terapia y con estos principios que les acabo de compartir, que es necesario a veces tener una asesoría de un profesional, es decir, un psicólogo clínico, para que les asesore en este proceso. Ahora, es interesante que identificar cuando el origen de la ansiedad es endógena, es decir, interna o principalmente biológica, o exógena, es decir, que es un producto de una reacción a una circunstancia de la vida, ¿no? Por ejemplo, si un perrito nos ataca, vamos a asociar perro con peligro y con miedo, ¿no? Pero precisamente ahí es donde podríamos trabajar con exposición y también con el cambio de pensamientos para ver que no todos los perros son así y no todo el tiempo los perros son así. Y también incluso ese mismo perrito podría haber actuado diferente en una circunstancia diferente. Tal vez le estaba manoseando demasiado, yo siendo un niño, no me acuerdo. Pero tal vez lo insistí demasiado en acariciarlo y él reaccionó así. La verdad no sé, pero es posible, y eso demostraría que no todos los perros, y ni siquiera el mismo perro siempre reacciona de la misma forma, ¿no? Entonces eso va decrementando en ese ejemplo la ansiedad y después la exposición la terminaría de regular. Habrá otros casos en los que la ansiedad no tenga un origen claro en el transcurso de la vida de la persona y parece ser que no ha sido detonado por un evento o eventos particulares. Entonces esto nos da una pista de que tal vez no es un origen externo o no hay una causa externa clara, sino es más bien un producto de la forma en la que funciona el cerebro de la persona. Ahí sería importante intentar regularlo también con medicamentos, pero también con terapia, precisamente porque todos estos factores interactúan. Para esto, un profesional tiene que hacer una evaluación de la historia del trastorno y ver desde cuándo se originó y en qué circunstancias y cómo interpretamos esas circunstancias, cómo nos afectaron o qué sentimos en su presencia y muchos más factores para identificar el génesis o el origen de la ansiedad. Esto ha sido todo. Si tienen alguna duda me pueden escribir, y si les gustaría hacer una evaluación o empezar un proceso de terapia también me pueden escribir. Y sin más por el momento, les mando un abrazo y nos vemos en un siguiente video. Gracias.